El siniestro origen de la Iglesia Católica. Este artículo para muchos sonará fuerte y lo es. Esperamos sea analizado especialmente por creyentes católicos, pues encontrarán información que desconocen acerca del catolicismo. De modo que puedas saber el por qué la Iglesia Católica es de origen satánico, y es una herramienta del demonio. Nos remontaremos a los orígenes de la era cristiana de modo que conozcas la verdad histórica. Muchas personas no creen en la existencia de Dios. Muchas personas incluso creen que Jesús fue un mito, o alguien que nació en un pesebre rodeado de paja, animalitos y dos personajes con aureola, mientras una estrella cruzaba el firmamento. Muchos no cristianos, budistas, musulmanes, hindúes, etc. reconocen la existencia de este niño que nació en Belén como un gran maestro, un maestro ascendido y así una serie de títulos, poniendo a Jesús en la categoría de sus líderes, Mahoma, Krishna, Buda, etc. Pero ¿qué diferencia a este Jesús de los demás? Simple. Cambió la historia de la humanidad dividiéndola en un antes y en un después de Cristo. Ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna volvieron de la muerte para luego reunirse con sus discípulos y luego ascender a su trono en el cielo. Mahoma murió. Buda murió. Krishna murió. Pero Jesús, a pesar de morir, volvió a la vida. Una vez que Jesús dejó este planeta, sus discípulos comenzaron a dar a conocer las enseñanzas que les fueron encomendadas. A este grupo se le llama comúnmente la iglesia primitiva, pues la conformaban personas que se iban aglutinando en torno a las enseñanzas de los discípulos de Jesús y así sucesivamente. Esta iglesia primitiva vivían y practicaban las enseñanzas dadas a través de Jesús y sus discípulos. Estamos hablando de una época en la cual no existían sacerdotes o líderes cristianos, de hecho la cristiandad se vivía casi en secreto ya que era perseguida y para el Estado romano la creciente cantidad de personas que aceptaban las enseñanzas de Jesús les producía miedo pues podían perder el control de sus súbditos. Por ello el Estado romano reunía a grupos de cristianos y los dejaban ser devorados vivos por leones hambrientos en presencia del público de modo de entretener a su pueblo y asimismo de provocar temor y con ello que el cristianismo se dispersara. A pesar de estos crímenes, el cristianismo crecía y el imperio romano mermaba. Los césares ya casi no eran tales porque ya no les quedaba poder. En el año 313 de la era cristiana, el emperador Constantino ya había sido sobrepasado, esto lo obligó a promulgar su famoso decreto de tolerancia, lo que logró que algunos cristianos salieran a la luz pública. Incluso Constantino cambió sus túnicas de César por una vestimenta religiosa e intentó unificar a los romanos y a los cristianos. Para ello se declaró el primer papa y cambió el nombre a todas las deidades, ídolos, reemplazándola con nombres cristianos. Por ejemplo, Venus pasó a ser la Virgen María, y a Cupido le llamó Jesús. Así todos los demás ídolos adquirieron nombres cristianos de modo que la gente les venerara. Aquí nace la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los verdaderos cristianos de entonces se dieron cuenta de lo que Constantino estaba creando un monstruo y huyeron de Roma, manteniéndose en la clandestinidad por cerca de mil años. Cuando Constantino dejó el poder, dio al obispo de Roma el título de sumo pontífice máximo e hizo de él un segundo papa. En el año 330 Constantino se fue a Bizancio, Turquía. La transformó un poco y la llamó Constantinopla manteniendo lealtad al sistema católico romano. Con el paso del tiempo se produjeron problemas en la Iglesia Católica Romana puesto que Roma dominaba el occidente y Constantinopla el oriente. Constantinopla se transformó en la capital de la Iglesia Ortodoxa. De este modo Roma y Constantinopla se convirtieron en enemigos mortales. La historia de la Iglesia Católica Romana fue desde sus inicios una máquina de sangre y muerte. Por ese entonces Roma ya era asidua de las macabras cruzadas en las cuales en nombre de la autoridad de la Iglesia Católica se asesinó a miles y miles de seres humanos. Es así que en el año 1204 la Iglesia Católica Romana dirigida por el Papa Inocente III embiste a su hija, la Iglesia Ortodoxa, invadiendo a Constantinopla. Los soldados mataron y masacraron, sin embargo algunos líderes ortodoxos escaparon de sus manos, maldijeron al Papa y se alejaron de todo control de Roma y el Papa. Con el paso del tiempo, la Iglesia Ortodoxa quedó bajo la protección del zar de Rusia. Esto provoca que más tarde la Iglesia Católica a través de su poderío sentencie a muerte al zar de Rusia.
Aunque queda mucha tela que cortar, hasta aquí llegaremos con este período histórico para pasar a entregar algunos detalles que te demostrarán cómo la Iglesia Católica y sus sacerdotes, curas, vicarios, papas, obispos, arzobispos, monjas, etc., son los pinceles a través de los cuales el demonio logra que le rindamos respeto y adoración. Constantino crea la institución católica de modo de unificar las religiones existentes y crear un Estado-religión. De esta mezcla de religiones nacen una serie de cultos satánicos los cuales se extienden hasta hoy en día. 1. La adoración, respeto y culto por imágenes. La Biblia establece claramente en Éxodo 20:4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. La Iglesia Católica posee un sinnúmero de imágenes a las cuales sus fieles se arrodillan, encienden velas, etc. Todas ellas son imágenes satánicas que nos conectan con el mal. La adoración es inducida desde nuestra infancia, al momento en que a los bebés les cuelga toda suerte de chapitas y santitos para que no le hagan mal. La Iglesia Católica engaña a sus adeptos la adoración de imágenes o de supuestos santos. La Iglesia Católica lo logra mediante el engaño al cambiar la palabra adoración por veneración de santos. Venerar igual honrar. 2. Pedro no fue el primer papa. Pedro no fue el primer papa. El primer papa fue Constantino. La tumba de Pedro no está en Roma. La tumba de Pedro, el apóstol, fue encontrada en Jerusalén. Jesús nunca dijo sobre Pedro edificaré mi iglesia, sino que se refería a sí mismo como roca o piedra angular desechada por los edificadores. 3. Las cruzadas. Las cruzadas comenzaron como una forma a través de la cual la Iglesia Católica consiguiera apoderarse de Jerusalén para establecerse ahí, ya que siempre supo que los restos de Pedro no estaban en Roma. Obviamente no logró establecerse en Jerusalén pues debía cumplirse la profecía que menciona que la gran ramera se establecería en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. Las cruzadas exterminaron judíos, árabes y todo lo que se interpusiera entre esta institución diabólica y su deseo enfermizo de poder y control. 4. La Santa Inquisición. El llamado Santo Oficio fue el nombre utilizado por esta institución satánica para acusar a verdaderos cristianos de brujería y quemarlos en la hoguera. Recordemos que los verdaderos cristianos debieron de estar ocultos por un largo periodo luego del nacimiento de esta institución y debían ser eliminados. Durante este periodo la Iglesia decretó la prohibición de leer o poseer una Biblia bajo pena de muerte. En la actualidad el brazo que maneja el Santo Oficio cambió de nombre a Congregación para la Doctrina de la Fe y fue dirigido durante 24 años por el actual jefe visible del Vaticano. El ex soldado nazi y actual Papa Benedicto XVI. Visible porque en un próximo artículo les demostraremos cómo una mano invisible baraja los naipes del poder desde el Vaticano. 5. La adoración a María y el Niño Dios. La adoración a María proviene de la religión babilónica de la cual Baal, el dios Sol, es hijo de Astoret y juntos mantienen una extraña comunión. A María la Iglesia Católica le llama la Reina del Cielo. La Biblia ya menciona a esta Virgen María satánica en diversos pasajes ya del Antiguo Testamento. La Virgen María con el niño en sus brazos ya se adoraba miles de años antes de Cristo. En ninguna parte de la Biblia se menciona que se debe rendir algún respeto especial a María. Tanto es así que Jesús le llamaba mujer. Cualquier reverencia a María es solamente una forma oculta de reverencia a Astarte, Astoret, Astarot, Venus, Afrodita, etc. El mal llamado Niño Dios no es sino otra malévola representación del dios Sol en brazos de su madre. La adoración a la Reina del Cielo, Virgen María, y el Niño Dios es una adoración de origen satánico y nacida en Babilonia. En Asiria se le llamó Estar a la madre y Tamus al hijo. En Fenicia se le llamó Astarte a la madre y Baal al hijo. En Egipto se le llamó Isis a la madre y Osiris Horus al hijo. En Grecia se le llamó Afrodita a la madre y Eros al hijo. En Roma se le llamó Venus a la madre y Cupido al hijo. Recordemos que el último de los Césares al proclamarse sumo pontífice solamente cambió los nombres a sus antiguas deidades. 6. El purgatorio. En ninguna parte de la Biblia se menciona tal lugar. Se trata de un malvado invento de la Iglesia Católica para controlar a sus fieles y llenarle de temores. El culto católico se formó en base a creencias paganas e idolátricas, no es un culto cristiano.
Solo se hace llamar cristiano para conseguir adhesión. 7. La hostia. El origen de la hostia se remonta al origen del culto babilónico. Para poder entenderlo debemos remontarnos a la historia. Según el culto babilónico, Nimrod estaba casado con Semíramis, la actual Virgen María, y dio a luz un hijo engendrado por un rayo de sol, Tamuz. Semíramis ofreció a su hijo como libertador de la tierra. Tamuz, sin embargo, muere por el ataque de un jabalí salvaje en su edad adulta. Ante la muerte de Tamuz, Semíramis llora por 40 días, dando origen a la Cuaresma, tras lo cual se celebraba la resurrección de Tamuz intercambiando huevos. A Semíramis se le veneraba ofreciéndosele una hostia. El acto litúrgico a través del cual el sacerdote levanta una hostia redonda, es un acto que se realizaba ya en Babilonia. En ninguna parte de la Biblia el pan que Jesús partió era redondo ni era una hostia. 8. Las mandas y los favores recibidos. Las mandas son otra forma de culto satánico que promueve el Vaticano. Todos aquellos que se postran ante imágenes y están conscientes de lo que hacen ya se están condenando. Y todos los que hasta ahora no sabían lo que hacían, hagan caso de las palabras que están escritas en el libro del Apocalipsis o Revelación. Sálganse de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18. 2, 4. En Chile el Día Nacional de la Idolatría es el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción. Si haces una manda, lo más probable es que recibas el favor y se te conceda. Al demonio le interesa que creas en él, ya sea en forma de María, en forma de Padre Hurtado, en forma de San Expedito, etc. Recuerda que en la Biblia a Satanás se le llama el padre de la mentira y del engaño. A él le interesa que estés engañado, y que partícipes de los ritos de su obra. La Iglesia Católica. 9. Semana Santa. Personas que se autonombran cristianas, hoy en día, practican y son partícipes de festivales babilónicos. Por ejemplo, en la fecha de Semana Santa se celebra el Festival de Istar, cuyo consorte murió un viernes y fue resucitado un domingo. Este consorte a menudo era nombrado de varias maneras, tales como Atis en el oeste o Adonis de los griegos u Orfeo y Dionisio entre los griegos o Baco entre los romanos. El día exacto de conmemoración de muerte y resurrección de Cristo Jesús no coincide con la fecha que programa la Iglesia Satánico-Católica. El comer solo pescado no es bíblico. Es solo otra forma de control para mantener la ignorancia. 10. La Navidad. La celebración de la Navidad no es bíblica. Se trata de otra celebración babilónica, solsticio de Navidad. La Biblia no menciona celebrar o conmemorar el nacimiento de Jesús. Solo menciona celebrar y conmemorar su muerte y resurrección. 11. Los santos. La Iglesia Católica Satánica tiene cientos de santos. Los posee de hasta 3 o 4 santos en un solo día, basta mirar el onomástico en el calendario. Los tiene de todos los gustos, sabores y colores. En Chile posee sus tantos. Sor Teresa de los Andes, Alberto Hurtado, Santa Gemita, etc. Incluso de modo de mantener viva la imagen del ex jefe vaticano, Juan Pablo II, le convertirá en un santo express, la idea de que los santos son intercesores entre Dios y los seres humanos es una mentira muy arraigada y lamentablemente muchas personas aún están en ignorancia. Basta leer las palabras de Jesús en 1 Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 12. Milagros y apariciones. Todo demonio tiene la capacidad de crear milagros. Vírgenes que lloran sangre, estigmas, apariciones, los secretos de Fátima, fantasmas, recuperaciones milagrosas provocadas por tal o cual santo son solo señales para que abramos los ojos y veamos lo que realmente son. Son producto de la mano de Satanás y de sus sirvientes. Cada vez que asocias y atribuyes un milagro a un santo, a tal o cual virgen, a tal o cual santa, a los rezos que le hiciste al Padre Hurtado, a los rezos y velas que llevaste al templo de Sor Teresa de los Andes, estás haciendo lo que el demonio desea que hagas. Que rindas culto y honor a cualquiera, menos a Dios. Recordemos que el demonio y sus ángeles caídos fueron echados del cielo y cayeron en la tierra. Ellos tienen capacidades y poderes. Y no creas que son pocos. El demonio se trajo consigo a una tercera parte de los ángeles con él. El demonio tiene poder en la tierra, así como sus ángeles, de modo de extraviar y engañar a la humanidad. ¿Pero por qué a la humanidad? Simple, porque somos la creación más amada de Dios.
Juan 3, 16, no se trata de una disputa, se trata de una guerra entre potestades y la raza humana está en medio de ella. Efesios 6, 10, 18, 13, la señal de la cruz. Aunque usted no lo crea, esto es digno de replay. Pero millones de católicos desconocen que la señal de la cruz y la cruz como objeto de adoración ya existía en la época babilónica. La señal de la cruz consistía en trazar la letra Tau Te, que representaba a Talmus, el hijo de Istar. La Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La descripción bíblica es obvia. La Iglesia Católica se ha prostituido con todos los reyes y presidentes del planeta sin excepción. En Chile nada más cada año se celebra como acto oficial el Te Deum. La misión de este culto satánico es la de desviar tu atención hacia ella como la única religión universal católico igual universal, para que te alejes de la verdad y te hundas con ella. La misión de sus lobos vestidos de oveja, obispos, arzobispos, curas, monjas, etc., es la de mantenerte en la ignorancia. Muchos de ellos mismos están en ignorancia porque fueron educados en el seno de ese culto. El interés de este culto es ser el camino hacia una religión única. Esto lo ha ido realizando paso a paso y muchos otros cultos señalan que todos los caminos conducen hacia el mismo Dios, argumentando que el Dios católico y el de las demás creencias es el mismo. Las reuniones ecuménicas son ejemplo de ello. A través de estas reuniones la idea es universalizar la religión de modo de respaldar la bienvenida de la bestia, o lo que es lo mismo, el Mesías que espera el actual Israel. La Iglesia Católica y el Vaticano serán destruidos. Recordemos que la Iglesia Católica actual es poder político y religioso, siendo un estado autónomo. Los antiguos césares son los actuales sumo pontífices. La actual Iglesia Católica es solo una herramienta del demonio, como lo ha sido desde sus orígenes en Babilonia. Quien regirá muy pronto será un hombre que en la Biblia se le menciona como la bestia y que engañará a muchos. Imagínense esto. Si el culto católico ha sido capaz de engañar a millones, este hombre engañará aún más. Tanto es así que la Biblia menciona que hará descender fuego del cielo. Los judíos creerán que la bestia es su Mesías esperado y se equivocarán como lo han estado durante estos últimos 10.000 años. Este hará grandes señales, serán 3 años y medio de paz y seguridad en los cuales los habitantes de la tierra le rendirán honor y gloria. Será en este periodo, sino antes, en el cual se comenzará con el proceso de marcado de las personas, con un sistema de identificación mundial que probablemente sea un microchip. Luego de estos 3 años y medio sobrevendrán 3 años y medio de desolación en los cuales los que no aceptaron la marca serán perseguidos y muchos, no todos, muertos. Esto debe suceder y sucederá. Participar de los actos que realiza este malévolo y satánico culto te costará la eternidad. Los primeros cristianos, los verdaderos, fueron echados a los leones, por ellos, para que sus carnes fueran desgarradas de modo que desistieran de la verdad y negaran al único y verdadero Dios, y lo maldijeran. La ramera se ha embriagado de sangre de los santos. Por eso ten presente esta advertencia. Sal de ella, pueblo mío, para que no seas participante de sus pecados, y no recibas su castigo. Apocalipsis 18. 2, 4. Ya lo sabes, ahora la decisión es tuya.